Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya,
Vamos a orar a Dios. Padre, ante tu presencia estamos de nuevo. Damos gracias por esta oportunidad. Te ruego que tú nos ayudes al partir tu palabra. Pueda ser el alimento que necesitamos para nuestra alma. Diariamente se necesita ese alimento. De antemano te damos gracias por eso, porque allí está almacenado, en el almacén que tú has prohibido por medio de tu mensajero. Te damos gracias por ello. Te ruego por cada persona que está aquí, mientras esté, Señor, el mensaje corriendo, aquello que él necesita, sea físicamente, espiritual, mentalmente o lo que sea, Padre, pueda ser saciado de el bien de tu casa por medio de tu palabra, porque ella no vuelve así vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. Padre, te damos gracias por todas las cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, vamos a cantar Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que aún interesado yo en esta mañana, fraternalmente. Es un placer poder estar aquí de nuevo y ver a cada uno de ustedes. En esta mañana tenemos a los hermanos Ramírez. Es un placer, como siempre, tenerles en nuestros medios. Esperamos que puedan ser ayudados por medio de la palabra, igual como cada uno de ustedes, y así yo, de igual manera. Voy a estar hablando sobre los sellos. Es el mensaje número 26. Los últimos 3 mensajes que hemos hablado en los sellos se ha referido a lo que es verdadero Pentecostés. Y en esta mañana vamos a ir a la cosa que liga o que se entrelaza con el mismo mensaje que hemos terminado, que es un verdadero Pentecostés, y al mismo tiempo se liga con el mensaje de los 7 truenos. La única manera que pueden totalmente extraer todo el material de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es poder oír en conjunto con los sellos el mensaje de los 7 truenos,
que acabamos de predicar también aquí. Yo quiero que usted se vaya fijando que yo sé que las cosas que vamos hablando son cosas muy pequeñas y es imposible terminar, pero vamos tomando cosa por cosa hasta donde el Señor nos guía, y luego ahí usted sigue leyendo y escudriñando para que pueda ver usted exactamente dónde estamos parados dentro del mensaje, para que no vaya a haber en nosotros la confusión la cual ha pegado al mundo entero. El mundo se confunde, el mundo erra. Estuve repasando otra vez un mensaje y volví a leer o a oír lo que el profeta dice que había 3 creyentes, y lo menciono mucho porque yo sé que es un pensamiento el cual se ha forjado en la mente de mucha gente, que usted no debe de estudiar el mensaje o preocuparse. Yo siempre he dicho que debemos de tener preocupación por saber el mensaje, porque el profeta dice que había 3 clases de creyentes, que Adán era un creyente, Satán era un incrédulo y Eva no sabía a qué lado tomar. Nosotros debemos de saber qué lado tomar, en qué lugar estamos parados. No debemos de entrar en cosas místicas, como he dicho, pero debemos de estar seguros, satisfechos en lo que estamos creyendo. Voy a leer así como están para ahorrar el tiempo, Apocalipsis 6, 5 y 6, que es la base de la cual estamos tomando. Estamos en los sellos y estamos en el tercer sello en esta mañana. Dice la Escritura: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Vamos a abrir nuestros libros en los sellos. En el inglés, página 232, en el español, página 194. Hay 2 cosas o varias cosas que yo quiero que usted lleve en su mente, y lo que yo quiero que lleve en su mente es lo que es el Cordero, el libro de redención y los sellos. La palabra sello, quiero que lleve en su mente, vuelvo a repetir, el Cordero, el libro de redención y los sellos. Porque allí está en donde la gente se ha desviado. Dicen que ya no es el Cordero, que es el león. La segunda parte es que ya el libro ya de redención ya está totalmente abierto, y los sellos ya están completamente y totalmente revelados. Y esas 3 cosas yo quiero que ustedes fijen mientras vamos leyendo, para que usted oiga lo que el profeta dice. Vamos a leer bastante. Y el pensamiento que vamos a estar hablando en esta mañana es: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Ahora, quiero decir que el pensamiento del cual, o la causa por la cual tomo ese tema, es porque los sellos, o lo que estamos leyendo aquí en los sellos, se liga con ello el mensaje que predicó el profeta, o los mensajes que predicó en sucesión, que son desesperación. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Preguntas sobre el Espíritu Santo y identificación. 5 mensajes, los cuales se ligan aquí al libro de los sellos. Todo un mensaje que el profeta predicó se liga al libro de los sellos, porque el profeta dijo: el mensaje de los 7 sellos es la revelación completa de Jesucristo. De manera que todo lo que el profeta predica
tiene que venir y se liga con el libro de los sellos. Yo creo que si entendemos realmente lo que es el Espíritu Santo, creo que nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Usted sabe que cuando el hombre está seguro, y la única manera que podemos estar seguros es que el profeta lo haya dicho. Cuando estamos seguros, qué tranquilidad, qué seguridad, qué paz, qué gozo. Aunque todo parezca negro, aunque todo parezca oscuro, aunque todo esté contrario a nosotros, ahí nos quedamos firmes, porque el profeta ya lo dijo, y lo que él dijo, eso se va a cumplir. De manera que voy a leer muy rápido las primeras 3 páginas, porque tengo 3 páginas que leer para poner el fundamento. En el inglés, 232, en el español, 194. Dice así: hallamos que el Cordero salió y tomó el libro de la mano del que estaba sentado sobre el trono y abrió los sellos para revelarlos al pueblo. Los 4 animales. No quiero que olviden que lo que tomó fue el libro de redención. Pero también no van a olvidar que el libro estaba sellado con 7 sellos. Los 4 animales, los cuales vimos detalladamente en las edades de la iglesia, que son los mismos que aparecen por toda la Biblia. Ellos son los que anuncian la apertura de cada sello. Notamos que es un libro de redención. Luego vimos claramente el Redentor semejante y su obra. Y por todos estos años pasados, Cristo ha hecho la obra del Redentor semejante. Todos los que entienden eso digan amén. Él ha estado haciendo la obra del Redentor semejante, pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Yo quiero que les diga, yo sé que es el tercer sello, pero yo quiero que les diga que el profeta dice que vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Y cuando cese la obra redentora, entonces Él deja el trono de Dios. Ahora, ¿a cuál es el trono de Dios? Quiero que les diga, el trono de Dios es el trono del Eterno, de Dios, el Espíritu. Cuando deja el trono del Padre o el trono del Espíritu, entonces es cuando termina la obra de redención. Fíjense, lo vuelvo a leer. Él ha estado haciendo la obra del Redentor semejante, pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Y cuando cese la obra redentora, entonces Él deja el trono de Dios, donde está sentado ahora. Porque la verdad es que ese no es su trono. La Biblia dice: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Este no es su trono, sino que pertenece al Espíritu Dios. Naturalmente que Jesús vino, pero fue el Espíritu, porque todavía está en el trono del Dios, el Espíritu. Ahora, en el mensaje, el cual dimos principio el jueves, el cual se intitula Tiempo de la Unidad y su señal, ahí usted puede ver en ese mensaje donde el profeta dice, Padre, un día de esto, en un cuerpo físico, así como tu cuerpo, nos sentaremos contigo en un cuerpo semejante al tuyo, ante la mesa de la gran cena del Cordero. Un cuerpo físico es donde la gente no ha podido diferenciar de lo que es en cuerpo terrestre o el trono del Cordero como en cuerpo físico al trono del Padre Espíritu. Porque todavía Él está en el trono del Padre Espíritu. Sí, Señor, porque todavía hay Espíritu Santo sobre su pueblo.
Cuando ya termine toda la obra, entonces habrá perfección y estaremos ante su presencia por toda la eternidad. Vamos a seguir leyendo. No quiero entrar a cosas muy adentro, pero solamente mencionar poquito para que la gente pueda pensar, y luego cuando oiga al profeta, esa es la única misión que tengo, es llamar la atención a la gente para que cuando oiga al profeta pueda ver que es el mensaje del profeta. ¿Sigo leyendo? Entonces él se levanta del trono, pero primero había salido el anuncio: ¿quién es digno de venir y tomar este libro de la redención? El plan completo de la redención, desde Adán y todo lo demás que él perdió, porque antes de Adán no había nada perdido, pero después de Adán en la tierra todo se perdió, porque con Adán todo cayó del otro lado del abismo, de manera que nadie podía regresar. Cuando el hombre pecó, no dejó ninguna manera de regresar. Entonces, cuando se hizo esa pregunta, el profeta y revelador Juan estaba en la visión y vio estas cosas, y no había hombre en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, ni en ninguna parte digno ni aún de mirar el libro. Piénselo bien. Luego se presentó el Cordero y toma el libro. Le fue dicho a Juan que no llorara más, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha prevalecido, y él tomará el libro y lo abrirá. Entonces Juan volteó para ver el león, y en su lugar vio un cordero. El anciano llamó un león el que había prevalecido, pero cuando Juan miró, vio un cordero que venía saliendo del trono. Él no había visto esto antes. ¿Por qué? El cordero había estado obrando como mediador, porque estaba sangrando por su pueblo. Estaba intercediendo por el pueblo hasta que entrara el alma de la última persona, cuyo nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Habrá un cierto número y no más. Los demás no tendrán ningún deseo de entrar. Entonces, cuando esa última alma entre, el tiempo de la redención termina. Ustedes saben que el profeta en la Biblia enseña que no solamente está intercediendo por los pecadores que todavía no le aceptan, pero está intercediendo por los santos. Porque todavía hay en nosotros cosas que no han sido arregladas. Y mientras no son arregladas, Él tiene que estar intercediendo por nosotros. Es intercesor. Fíjense. Entonces, cuando esa última alma entre, el tiempo de la redención termina. Entonces el Cordero viene para reclamar sus derechos sobre lo que Él ha redimido. Y eso abarca la creación completa. Todo le pertenece porque Él lo ha redimido con su propia sangre. Ahora yo quiero llamar la atención a otra cosita, y es esta. El profeta habla que en este tiempo nos estamos casando con Cristo de la palabra. Entonces, a base de ello, la gente se ha saltado muy rápido y se ha adelantado y dice, si acaso este es el tiempo de la boda, dice, entonces ya no es más novia, sino que ya es la esposa. Y es una de las doctrinas las cuales ustedes no se imaginan, pero está cundiendo por todo el mundo. Pero yo quiero que les fije en una cosa, que la novia es el profeta. La novia, lo que es la novia gentil, la cual es llamada por su nombre, dice, es compuesta de 7 edades. De modo que no puede ser consumado la boda hasta que no se levantan todas, porque es el tiempo de la unidad. Yo sin saber por qué el Señor me llevó ese mensaje, ahora sí lo entiendo. Es el tiempo de la unidad. Primeramente nosotros los vivos nos unimos con la palabra,
para que se puedan levantar los muertos a unirse con nosotros. Y luego juntamente los vivos y los muertos nos unemos con Él allí en los aires. Entonces es las bodas consumadas. Voy a seguir leyendo. De modo que no ponga la carreta antes del caballo. Es un error, ¿vio? Es una de las cosas de las cuales el profeta habló, dijo que no misloque la palabra. No misloque, no ponga usted una pieza donde no va, porque es idéntico a misinterpretar la palabra. Usted misinterpreta la palabra, usted sabe el pago que le espera, pero al mislocar la palabra es la misma cosa. Déjela ahí que el Señor coloca las cosas, Él es su propio intérprete, Él coloca la palabra, su pieza en cada lugar. Voy a seguir leyendo, estoy en la página 195 en el español. Y cuando Él vino para tomar este libro y abrirlo, entonces Juan cesó de llorar. Él vio que este cordero era un cordero inmolado. Él había sido muerto, pero ahora estaba vivo. Y hallamos que este cordero inmolado era un cordero ensangrentado, porque había sido muerto. Después de haber sido muerto, había resucitado, y estaba sentado sobre el trono, así detrás del trono, intercediendo por todas las almas que habrían de venir hasta que llegara la última, y todo se completara. Pero Dios todavía tenía el libro de la redención. Él ahora apenas está haciendo la obra del Redentor, así como fue con vos. Él fue y halló a Ruth esperando hasta que vos hiciera la obra del Redentor semejante. Ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso no hace mucho, donde vimos a Ruth espigando y haciendo las demás cosas. Pero lo último fue Ruth esperando. ¿Se acuerdan cuando tipificamos eso con la iglesia? Mientras Bus fue para hacer su obra de Redentor y semejante, cuando fue y se quitó el zapato como testimonio y redimió a Noemí, y en eso obtuvo a Ruth. Entonces Ruth simplemente estaba esperando, porque ya había obrado y todas estas cosas, pero estaba esperando, y es lo que nosotros estamos haciendo, estamos esperando. Entonces, mientras la iglesia está esperando reposada, muchos de ellos en el polvo de la tierra, Él está haciendo su obra de Redentor semejante. Dios. Cuando usted dice una mentira o cuenta un error, tiene que contar otro error. Si Él ya terminó la obra de Redentor, ya se levantaron los muertos. Él tiene que permanecer ahí, porque el pueblo del Señor está esperando y muchos están esperando en el polvo de la tierra. Y mientras ellos están esperando, Él está haciendo su obra de Redentor semejante. Y el león no es el Redentor, es el Cordero. ¿Pueden decir amén? Sigo leyendo. El mundo continúa en ruina y el pecado crece diariamente, juntamente con la enfermedad, los problemas, la muerte y el dolor. El hombre y la mujer sin Dios se mueren de cáncer y tantas otras cosas porque no pueden apropiarse de suficiente fe para extender la mano y agarrarse del remedio. Ahora note bien, cuando todo hubo acabado, después de terminar su obra de intercesor, Él salió y tomó el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono, y luego toda criatura en el cielo y debajo del cielo y las almas debajo del altar comenzaron a clamar, lo cual veremos de nuevo en el sexto sello. Y todos se regocijaron, y los ancianos se postraron y derramaron los vasos llenos de las oraciones de los santos. ¿Vio? Ya no se va a necesitar oración.
cuando termine su obra de Redentor, ya no va a haber tiempo de orar. ¿Para qué va a orar? Ya no necesita usted de pedirle a Dios. Las almas debajo del altar clamaron: digno eres, porque nos estás redimiendo o porque nos has redimido. Porque nos has redimido. Ya, fíjate, la palabra ya está hablando de tiempo pasado. Nos has redimido para Dios y vamos a volver a la tierra para vivir como reyes y sacerdotes. Entonces Juan dijo que toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todas partes le oyó a Juan alabando a Dios. Juan sin duda halló su nombre escrito allí. Ahora fíjate, lleve eso en su mente también, Cuando Juan halló su nombre escrito ahí, dice que todas las criaturas en el cielo y en la tierra le oyeron a él alabando a Dios. Ahora, yo lo leí como está en el inglés, ya saben ustedes que hice la corrección. El libro en español está incorrecto ahí. El libro en español dice que Juan oyó a los que estaban en el cielo y en la tierra alabando a Dios. Pero el profeta no dijo eso. Dijo que todos los que estaban en el cielo y en la tierra oyeron a Juan alabando a Dios. Porque Juan sin duda halló su nombre escrito allí. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Vamos a abrir nuestros libros, página 77 en el inglés, 79 en el español. Le pagan a la hermana Bárbara, por favor. Este es el libro en el inglés, página 77 en el inglés. En el español, página 62. Ustedes entienden, ya me han comprendido. A mí, yo prefiero leerlo, oírlo en el inglés, ¿vio? Porque así está más precioso. Pero lo leemos en el español porque estamos ministrando al pueblo que no sabe el inglés. De modo que si usted sabe el inglés, usted sígalo en el inglés. Y fíjese qué precioso es. Antes de leer ahí, yo quiero leer una cita del profeta. El pensamiento que llevamos es: ¿qué es el Espíritu Santo? Perdón. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes creen que son cristianos? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver lo que el profeta dice. Yo creo que todos ustedes son cristianos. Pero vamos a ver lo que el profeta dice. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice el profeta, página 7 y página 8. Ahora, hay una vasta diferencia entre solamente un cristiano y un cristiano del Espíritu Santo. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser cristiano. Pero si ese cristiano no ha sido todavía lleno con el Espíritu Santo, él está solamente en proceso a ser un cristiano. ¿Pueden decir amén? Es el mensaje del profeta, ¿vio? De modo que el hombre es cristiano, pero si no ha sido lleno todavía con el Espíritu Santo, él está solamente en el proceso, va hacia. Entonces, en conexión con eso vamos a leer los sellos, página 72 en el español. Veo que muchos están apuntando las citas de las Escrituras. Eso es muy bueno. Me gusta verles hacer eso. Luego lo estudian en sus casas. Y si ustedes mismos lo estudian, pues lo entenderán mejor. Estudienlo y pídanle a Dios que les ayude a entender. Ahora leamos en Efesios, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste. Ustedes se recuerdan que el profeta dijo, no cuando creíste, desde que creíste. Hay una gran diferencia, porque los bautistas dicen, cuando creíste recibiste el Espíritu Santo. El profeta dice, y la Biblia dice, desde que creíste.
O sea, después que creíste. Después, un tiempo después. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Usted puede ver aquí que el Espíritu Santo mismo es un sello y un sello. ¿Vio? El Espíritu Santo es un sello. ¿De qué da testimonio? De una obra consumada. El Espíritu Santo es el sello para el individuo. Y aquel individuo, cuando recibe el Espíritu Santo, ahí termina su tiempo de gemir, porque ya es una obra completa. Por ejemplo, el dar ejemplo, en años pasados yo trabajaba con una empresa ferrocarrilera. Nosotros cargábamos los vagones de cierta mercancía, como por ejemplo, latas de alimento de una empresa enlatadora de frutas o otro víveres. Cuando terminábamos, antes de ponerle el sello a ese vagón, llegaba primero el inspector para asesorarse de que todo estuviera bien colocado, porque de otra manera, en la primera parada del tren, todo se caería y se echaría a perder, y la compañía ferrocarrilera tendría que pagarlo. El inspector probaba todo para asegurarse que estuviera bien colocado. Si no lo hallaba bien, él rechazaba el vagón y teníamos que cargarlo de nuevo hasta que el inspector estuviera satisfecho con la carga. Cuando él veía que todo estaba bien, cerraba la puerta, el inspector cerraba la puerta. Y el mismo inspector ponía un sello sobre la puerta, y de ahí en adelante nadie podía romper ese sello hasta que ese vagón llegara a su destino. El inspector del profeta inspeccionaba. Tenía que ser el inspector. Entonces, cuando ya inspeccionaba el inspector y miraba que todo estaba bien, el mismo inspector ponía el sello. El profeta dice que el Espíritu Santo es el sello, entonces el Espíritu Santo es el inspector. Él inspecciona y cuando ve que todo está bien con usted, le pone el sello. Mire, esa es la causa por la cual dijo el profeta que el libro de redención tenía 7 sellos. Y estos 7 sellos estaban escritos dentro del libro. Pero detrás del libro están 7 sellos más que no están escritos en el libro. En otro mensaje vamos a tomar todo lo que concierne a los nombres para que usted pueda ver. Pero fíjese, entonces, cuando Pablo vino, dijo el profeta, el primer sello se abrió cuando Pablo estaba en la tierra. Dice que estaba sellado. Entonces se abrió. Cuando se abrió, fue suelto un misterio. Ese misterio lo captó el primer mensajero, el cual fue Pablo. Pablo predicó ese mensaje. Hubo un grupo que aceptó el mensaje que Pablo trajo. Ese grupo fue sellado bajo ese sello. Entonces el mensaje fue rechazado por la iglesia natural. Luego cayó una plaga temporal sobre aquellos que rechazaron. Luego, cuando vino el tiempo del 63, se abrió la revelación de lo que Pablo había predicado, pero no se abrió la revelación de aquellos que estaban sellados bajo el ministerio de Pablo, porque son 7 sellos distintos los cuales están detrás del libro. Pero cuando sean abiertos esos nombres que fueron sellados bajo el tiempo de Juan, es cuando se está pasando lista, se está hablando a cada persona por su nombre individual, porque el Redentor ha venido a tomar posesión de sus súbditos.
Pero es el Cordero, es el inspector, el que inspecciona. Y cuando ya todo encuentra bien, entonces le pone su sello. Y ese sello no puede ser rompido hasta que no llegue a su destino. No puede ser rompido hasta que no llegue a su destino. Voy a leer otra vez, no se asusten. Es lo que el profeta enseña. Lo voy a volver a leer. Cuando él veía, inspector, que todo estaba bien, cerraba la puerta, el inspector cerraba la puerta, y el mismo inspector ponía un sello sobre la puerta, y de ahí en adelante nadie podía romper ese sello hasta que ese vagón llegara a su destino. Así ha estado obrando el Espíritu Santo. Él hace la inspección. Por eso usted no puede tener estas cosas. Usted dice, pues yo hablé en lenguas, grité y dancé en el Espíritu, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es lo que ha sucedido, porque algunos de nosotros ya hemos hablado en lenguas, o dimos una bailadita, o gritamos un poquito, ya creemos que ese es el asunto. ¿Vio? Entonces, si algo mal sucede en nuestras vidas, entonces pensamos, pues ya hemos recaído, ya caímos, ya no somos de Dios. Pero es que el inspector, él no ha puesto su sello. Porque cuando él pone su sello, la cosa está terminada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Mire, lo voy a probar cada cosa que le menciono yo, antes de leerlo se lo pruebo. Dentro del mensaje y se encaja perfectamente con la Escritura. ¿Vio? El que usted haya gritado, o danzado, o hablado en lenguas, eso no es el asunto de que usted está sellado. Sigo leyendo. El Espíritu Santo hace la inspección de esa persona. Ajá, ahí está la parte. El Espíritu Santo hace la inspección de esa persona hasta que él, el Espíritu Santo, está completamente satisfecho y sabe que la persona está. Luego esa persona es sellada para su destino eterno. No hay nada que pueda romper ese sello. Nada. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados. Aquí está el Espíritu Santo, y juntamente con el Espíritu Santo estáis sellados, o no sé yo castellano. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual tú estás sellado, ahí junto, unido. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un sello, y no puede ser roto hasta que no llega a su destino. Él, el inspector, el Espíritu Santo, inspecciona la cosa, y cuando la vea perfecta, te sella juntamente con el mismo sello, lo cual es el Espíritu Santo. Y no puede ser roto hasta que no llegue a su destino. Vamos a volver a leerlo. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hay una palabra que quería yo que se fijaran. El libro de redención. ¿Qué es redención? ¿Qué? Dígame un hermano, ¿qué es redención? Pero no me conteste, nomás pregúntese usted. ¿Qué es redención? Le voy a leer lo que es redención conforme el diccionario Webster en inglés. Dice Webster, redemption, the act, process, or instance of redemption. En español, el acto, proceso o instancia de redención. Es un acto.
es un proceso o instancia de redención. Gradualmente, de fe en fe, de gloria en gloria. Vamos pasando de lo negativo a lo positivo. Es un acto, un tiempo. Ahora, el diccionario en español, Larousse, dice redención es rescate. ¿Rescate? ¿Qué dijo el profeta que significaba la palabra jubileo? Dice, jubileo significa the going up, the release. ¡Libre! ¡Rescatado! ¿Por qué no puede ver el pueblo lo que la palabra redención significa? Cuando seamos redimidos totalmente, somos libertados, libres soy. Pero estamos esperando ese momento todavía. De quedarse con la palabra, y cayó para muerte, separación eterna, y con ella llevó a su esposo y todo lo que había sobre la tierra. Pero Dios, lleno de misericordia, hizo provisión para redimir a esa mujer, y le hizo la promesa de que en un tiempo futuro la palabra verdadera le vendría a ella nuevamente. La palabra verdadera le sería dada a conocer a ella. Recuerde eso bien, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer, y Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue tiempo pasado. Quiero que ahí está la clave, Dios. Voy a seguir leyendo, pero quiero llamar vuestra atención. Ahí está la clave donde la gente se ha confundido. Y la palabra fue tiempo pasado, aunque sabemos que Dios se manifiesta en carne en esta edad, pero en esta edad se manifiesta en carne para restauración. Porque más allá vamos a tocar, la única cosa que puede redimir es la palabra, y la única cosa que puede restaurar es la palabra. Pero estamos ahorita, cuando la palabra fue hecha carne, vio, para que pudiese ser carne, primeramente tenía que ser sangre. Y lo que fue sangre fue una creación de Dios. Para que se cumpla lo que está escrito, que cada simiente dé según su género. Tiene que tener un principio cada cosa. Y en el principio, ahí vino la primer simiente, lo cual fue la palabra, y para que pudiera ser la primer palabra tuvo que ser creación. Porque el profeta habla muy claro, dice que primeramente es un pensamiento. Ahora el profeta dice que aquí está la mente de Dios. Esta palabra escrita es la mente de Dios. Pero antes de que pueda ser una creación, aunque es la palabra y es la mente de Dios, esa palabra tiene que ser hablada. Tiene que ser inspirada, la palabra tiene que ser inspirada a la persona, y eso es lo que es revelación. Primeramente tiene que venir Dios a usted y revelarle, inspirarle. Pero como Dios tiene una manera de cómo Él hace las cosas, la palabra o la inspiración viene al profeta, el profeta recibe el pensamiento de Dios y luego habla la palabra. Y eso es lo que es vida, porque ahí está Él. Recuerden, la sangre, la vida y el nombre van juntos. No puede usted dislocar el nombre de la vida ni la vida de la sangre. Y esta palabra fue hecha carne, pero antes de que fuese carne, fue sangre. Y en la sangre allí ya estaba la vida antes de que aún fuese carne. Y cuando esa carne fue llevada al madero, al Calvario, salió de él agua, salió de él sangre,
Digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir leyendo. Yo creo estoy como en 2:43, yo creo en inglés. Español 2 o 2. Dios moró con nosotros en la carne. Él fue la palabra. Antes de ser una palabra, es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser criado. Bien, entonces los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por la palabra. Así es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y le es revelado. Todavía es un pensamiento hasta que usted lo habla. Por eso sucedió con Moisés, que salió a orar, y a su derredor estaba esa columna de fuego, y Dios dijo: ve, alza tu vara hacia el oriente y llama las moscas. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo: vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca cuando él regresó a su casa. El pensamiento de Dios ya había sido hablado, ya era una palabra y ahora tenía que cumplirse. ¿Vio? Ahora le pregunto yo a usted una pregunta. No me conteste, nomás en forma para clavar bien la estaca. La palabra, cuando se dijo vengan moscas, ¿fue la palabra de Moisés? No me conteste, ¿vio? Yo quiero que el que llegue a oír esta cinta, que medite en lo que estoy hablando. No crea que hablamos como quien hiere al aire. ¿Fue la palabra de Moisés? La palabra salió de la boca de Moisés. Pero primeramente tuvo que venir ese pensamiento transmitido, el cual es eterno. Recuerden ustedes que el profeta dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue cuando fue el principio? Cuando la palabra fue expresada. Pero antes de que fuese aún palabra, era un pensamiento. Y eso solamente estaba en Dios. Entonces, cuando Dios bajó en su tiempo apropiado ahí con Moisés, vino el pensamiento directamente del Eterno, el cual no tiene principio ni tiene fin de día. Vino a la mente de Moisés y le trajo el pensamiento. Le dijo: Moisés, di que vengan moscas. Entonces Moisés habló que vengan moscas, alzó su vara y dijo que vengan moscas. Entonces cuando Moisés habló, no habló su propio pensamiento. Ya sabe usted por qué hacía tanto alarde el profeta, o tanto énfasis, a que decía: un profeta no puede hablar sus propios pensamientos. Porque no son los pensamientos. Si fueran los pensamientos de él, serían las palabras de él. Porque el hombre, las palabras que él habla, son sus pensamientos que él tiene. Pero como un profeta solamente es un vaso en las manos de Dios para hablar el pensamiento de Dios, de modo que lo que él está hablando está expresando lo que está en la mente de Dios, y es la palabra de Dios. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está la sangre, ahí es donde está el nombre. Cuando Moisés dijo vengan moscas, él solamente estaba repitiendo o hablando el pensamiento de Dios. ¿Pueden decir amén? Voy a seguir leyendo. Ahora, ¿entienden mejor lo que dijo Jesús? Voy a volver a leer un poco más arriba otra vez.
Y Dios dijo, ve, alza tu vara hacia el oriente y llama a las moscas. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo, vengan las moscas. Ahora considere, me viene a mi mente lo que a mucha gente le ha caído un poco difícil de entender, porque el profeta dice que antes del diluvio no había mares. Entonces ha sido difícil para mucha gente captar, porque la Biblia dice que Dios dividió las aguas de las aguas y nombró esos mares, y lo que salió seco nombró tierra. Y el profeta dice que no hubo mares hasta después del diluvio, o el diluvio causó los mares. Ahora, sigue la misma línea que el profeta está hablando aquí. No quiero entrar a ese tema o ese terreno, pero fíjese. Aunque ya había hablado la palabra, todavía no había ni una mosca. Ahora entienden mejor lo que dijo Jesús. Si dijeres a este monte, él no dijo, si yo dijere. Más bien dijo, si dijeres a este monte, pásate a la mar. Entonces, en los días de Moisés, me imagino, la primera cosa que salió sería unas moscas grandes. Y después de un rato había 3 kilos de moscas por cada metro cuadrado. ¿De dónde vinieron? Dios las crió. ¿Lo entiende usted? Si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir el mundo entero esta misma noche con mosquitos. Él podría poner tantos mosquitos sobre la tierra hasta llegar a la luna, si así Él lo desea. Lo único que se necesita es que Él diga, aparezcan mosquitos de aquí a la luna. Y en eso se acabaría el asunto. No habría nada de química. Solamente empezarían a crecer y crecer. Él puede hacer lo que quiere porque es Dios el creador. Solo tiene que hablar. Él es el creador. Ahora, si nosotros solamente pudiéramos darnos cuenta de la grandeza de Dios, Él hace lo que quiere. Él está en el lugar donde puede contemplar la gente. Luego aquí sobre la tierra tenemos estos profesores tan sabios que salen con sus teorías que no hay Dios y demás cosas. Todo está exactamente como fue en Babel. Entonces notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo la palabra volvería a ella. Ahora, ¿de dónde cayó Eva? De la palabra. Correcto, de la palabra. Y Dios dijo que haría una manera para redimirla otra vez a la palabra. Bien, después de un cierto tiempo, la palabra le sería dada a conocer a ella. La palabra vendría para un solo propósito. Escuchen bien lo que digo. La palabra vendría con un solo propósito, el cual sería la redención. Pero hasta ese tiempo ella solamente tendría un sustituto que le serviría hasta la llegada de la palabra original. ¿Entienden bien? Dios le dijo que le vendría la palabra otra vez, pero mientras llegaba ese tiempo le dio un sustituto y le dio las instrucciones de cómo ofrecer la ofrenda de sacrificio en lugar de aquella sangre. Ahora, esta sangre del sacrificio era de corderos, carneros y machos cabríos, y así sucesivamente. Por lo tanto, no quitaba el pecado, solamente lo cubría, porque era sangre animal, y en la sangre del animal está la vida del animal. ¿Me van siguiendo ahora sí? Se van abriendo los ojos, ¿no? Era un sustituto hasta llegar la verdadera sangre humana, como seres humanos, del Dios encarnado, la cual vino sin el sexo, sino por la Virgen. La prometida palabra de Dios llegó a ser sangre
y se encarnó en la persona de Jesucristo. Ahora, vamos a irnos despacio, parece que me voy yendo muy despacio de más, pero yo quiero que lo capten, hermanos. Mire, el profeta lo está hablando, dice, la prometida palabra de Dios llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Qué se encarnó? ¿Vio? Fue palabra, luego fue sangre, se hizo carne, la sangre se hizo carne. Es la causa por la cual dice que somos comprados por la sangre de Dios. ¿Vio? No sangre por sexo. Dios, el Creador. Oh, qué hermoso abre el profeta el mensaje. Con razón dice que en el mensaje creo obra maestra, dice el Creador estaba dispuesto a tener una obra maestra. Y cuando hizo el tabernáculo perfecto, dice en todos los profetas, dijo, aún hablando de cómo vino el fundamento, ustedes saben, vino el fundamento por medio de los patriarcas. Como digo que vino el primer fundamento de fe, el cual fue Abraham. Luego el segundo fundamento de amor, el cual fue Isaac. Luego vino el tercer fundamento, el cual fue Jacob, gracia. Y por fin el cuarto, el cual fue perfección, el cual fue José. Pero dice el profeta que aún en él hubo una falla. Dice, en todos los profetas, aún en todos los profetas hubo una falla. Solamente hubo uno en donde no fue falla, y este fue examinado por 14 días, para ver si se le encontraba algún defecto. El profeta dice, esos 14 días significan 2 tiempos o 2 periodos, 7 dividido en 7, uno para el pueblo judío, el otro para el pueblo gentil. Y se investigó a ver si se le encontraba un defecto. No hubo en él ningún defecto. Y cuando vio que no había ningún defecto, porque era la palabra de Dios siendo creación, entonces el mismo Dios vino y entró en él. El mismo Dios entró en él. Entonces, lo que vimos ahí, vimos la ofrenda perfecta. La sangre fue, la cual era la palabra fue hecha sangre. La sangre se encarnó, vino a vivir ahí el Dios viviente, y cuando esa sangre fue derramada para poder a todo aquel que cree, diole potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. El nombre es la vida es la sangre. Entonces tiene que estar el gen de Dios, porque el gen viene del Padre. Bendito sea Dios. Allí nos está mostrando Dios quién es nuestro Padre, porque Dios dejó su trono, vino aquí entre el ser humano para ser pariente semejante a nosotros, para redimirnos. Pero allí está el principio de todo aquel que es hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos el gen de nuestro Padre, tenemos la misma sangre. ¿Me van entendiendo, no? Voy a volver a leerlo. ¿Cuántos entienden la deidad? Agárrense muy bien. Yo creo que el Señor es tan bueno que nos ha sostenido de una manera como Él lo ha hecho, y posible todo no haya encajado totalmente en algunas personas, pero Él tiene diferentes maneras de ponerlo para que la revelación baje. Porque esto no puede ser instruido por hombres. Yo lo puedo hablar, pero al repetir la palabra que el profeta dijo y lo que está escrito, puede mi Padre Celestial bajar y revelarle a usted. Entonces allí está. No hay quien lo mueva a usted, porque es ya revelación de parte de Dios. Sigo leyendo, página 2, 3.
Gracias, hermano. Ya tenía agua, pero si se han fijado que no he tomado agua, porque estoy tratando de ganarle, ¿yo? Y empiezo a tomar agua, necesito agua, pero empiezo a tomar agua y se me va a cerrar la garganta. Y quiero ver hasta dónde llego con este mensaje. Vamos a seguir leyendo. Gracias de todas maneras, hermano. La prometida palabra de Dios llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo, el Salvador. Dios hizo la promesa y le dijo que estaría ahí cuando viniere. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, si su simiente hubiera procedido de Adán o de la serpiente, entonces todavía sería pecaminosa. Por esa razón Juan lloró, porque no había nadie digno. Todos habían cruzado el abismo, pero el tiempo estaba por venir cuando la sangre sustitutoria de animales sería echada a un lado. Entonces la sangre encarnada llegaría. Dios hecho carne y sangre. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que así es. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, correcto. Ahora, la sangre de corderos y cabritos cubrió el pecado, pero no lo pudo quitar, porque era sangre animal. Esto estaba bien porque era un sustituto, pero ellos a la verdad se acostumbraron a ese sustituto y así continuaron hasta que fue hecha manifiesta en Jesucristo la verdadera palabra prometida, el cual probó ser el Hijo del gran Dios Criador, y fue dedicado como la palabra viviente de Dios. Él probó que Él era, porque Él podía hablar y traer cosas a existencia. No hay humano ni nada en el mundo que pudiera hacer eso. No hay nada sobre la tierra que pueda crear sino Dios. El diablo no puede crear. Él es un pervertidor de lo creado, pero él no puede crear. El pecado no es otra cosa que la justicia pervertida. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué es una mentira? Es una verdad mal representada. ¿Qué es un adulterio? Es un acto legal y correcto, pero pervertido. El pecado no es más que la verdad pervertida. El diablo no puede crear, pero Cristo sí probó ser el creador. Allí estaba la sangre que había sido prometida. ¿Qué cosa tan clara, ¿no? Fíjese. El diablo no puede crear, pero Cristo sí probó ser el creador. Allí estaba la sangre que había sido prometida. Vamos a leer la escritura. Vamos a irnos a los versos que sabemos de memoria, a ver qué es lo que el Señor nos puede dar ahí. El libro de San Juan. Recuerde usted, nuestro tema es la sangre. El profeta dice, el diablo no puede crear, pero Cristo sí probó ser el creador. Cristo el creador. Allí estaba la sangre. La sangre. Cristo probó ser el creador. Vamos a leer San Juan 14, verso 20. Yo quiero decir que esta revelación total no podía ser entendida en el pueblo hasta este día. 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros. Dijo el profeta, ¿cuál día? Tiempo de la unidad. Dijo, página 24, dijo, este día. Lo predicó después de los sellos. Dijo, what day? This day. Ahora vamos a leerlo con esa luz. Y fijémonos que claro habla. Mire, la gente en la cual nosotros fuimos criados, los unitarios, ellos creían, y creen posible, que entienden la deidad. No han entendido la deidad. Ahora, la mayoría de la gente que ha venido a este mensaje ha probado que al único nivel que llegaron ellos fue al nivel de los unitarios. Esa es la causa por la cual se han trastornado y han llegado a la abominación espantosa a la cual han llegado. Porque en primer lugar nunca entendieron la deidad, la entendieron como los unitarios la entienden. Nosotros creíamos que entendíamos la deidad, pero estábamos tan lejos de la deidad como aquel veteador que está en el círculo esperando venir a pegar él con el palo, con el bet. Y está aquel hombre tratando de pegarle a la pelota que está lanzando el lanzador y no le pega, pero el que está en el círculo dice, cuando yo llegue yo sí le voy a pegar. Pero cuando llega ahí le tiran la curva y ni ve la pelota. Hermano, esta es la revelación más preciosa, más tremenda que el hombre puede recibir, lo que es la deidad de Dios. Pero el Señor Jesucristo está prometió un día, y hermanos, estamos en el día. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, Dios nos lo tiene que revelar, pero Él tiene una manera también de revelarlo, de cómo poner el fundamento. ¿Cómo? ¿De qué sirve que la dinámica venga si usted no tiene la mecánica? Hay mucha gente que espera la dinámica, pero no hay nada de mecánica. La mecánica es el mensaje. El profeta trajo el mensaje. Es la única manera que podemos entender cómo nos puede revelar Dios si no oyemos lo que el profeta nos dice. Nosotros oyemos ahí, estamos oyendo hasta que baja el Señor y aquella palabra que ya ha sido dada se nos viene a nosotros a una revelación. En aquel día vosotros conoceréis. Vamos a leerlo como está. Y posible empiece a llamar la atención a ciertas cosas y parece que estoy contradiciendo yo el mensaje o la Biblia, pero lo hago con una intención. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Ahora, no estoy diciendo que nosotros vamos a estar en el Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, no que estaré, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dijo, ya se volvió trinitario el hermano García. ¿Sí? Mire, mi hermano, hay tres dispensaciones mayores o tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es así? Ahora, el que es el creador es el Padre, no el Hijo. El Hijo no es el creador, es el Padre. ¿Pueden decir amén? Entonces está hablando claramente, luego dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo, nadie, mire mi hermano, 1:18 de San Juan, nadie conoció al Padre, nadie vio al Padre, sino el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el cual está en el seno del Padre. ¿En dónde está? En el seno del Padre.
Ahora, vamos a leerlo otra vez. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Y oí como la voz
estruendo de muchas aguas. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso